tú eres siempre fiel. Confío en tu perfecto plan. Sé que tú no me dejarás. Si todo está en mi contra, tú nunca me abandonas. Mi esperanza está en ti, Cristo, en ti confío. Yo confío, nunca me fallarás. Yo confío, Cristo, en ti. Segura está, sé que tú escribes el final. Mis ojos cierro sin temor, confío en tu eterno amor. Aun cuando me caigo, contigo estoy a salvo. Mi esperanza está en ti. Tú sabes el porqué, en todos los detalles eres fiel. Aun en la oscuridad, tú no me dejarás. Aquí en tu presencia quiero estar. Lo único que sé, tú sabes el porqué. En todos los detalles eres fiel. Aun en la oscuridad, tú no me dejarás. Aquí en tu presencia quiero estar. Cristo, en ti
día, que Dios te bendiga, seas muy bienvenida. Y lo primero, démosles gracias a Dios por otro día que nos permite disfrutar. Quiero invitarte a que puedas escuchar una porción de la palabra. Esta es una palabra muy conocida, la mujer del manto. También la puedes encontrar en Mateo 9, Marcos 5, pero la estaremos viendo en Lucas 8. Dice así, versículos 43 y 44. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Esta era una mujer que tenía una enfermedad 12 años. Era atormentada, rechazada. Imagínate, ya finanzas no le quedaban. Escuchó que andaba el Señor Jesús haciendo sus prodigios, maravillas, liberando. Y entre medio de toda esa multitud, ella se acercó. Ella decía en su corazón, si solamente tocara el borde de su manto, seré sana. Y se hizo paso por entre medio de toda esa multitud, que clamaba, que a lo mejor gritaba, que rogaba ahí al Señor Jesús. Y de repente el Señor Jesús, entre medio de todos ahí, porque él iba camino a la casa de un principal de la sinagoga, porque tenía una hija grave que iba a morir. Entonces él iba pasando por entre medio de la gente y dice de repente, alguien me tocó. Y los discípulos decían, pero Señor, toda la gente ahí te está apretando, te quiere tocar. No, poder salió de mí. Mira, qué tremendo momento. Entonces, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió en ese instante? El Señor sabía que alguien había sido sanado a través de él. Y la mujer dijo, yo fui. Yo no sé qué situación estás viviendo tú hoy día. Si estás muy desesperado, si has gastado todas las finanzas, si las emociones ya no pueden más, tu corazón ya no puede más. Pero yo te digo que hay uno que tiene el poder para sanar, para salvar, y es el Señor Jesús. Solamente su poder es el que te puede alcanzar en este día. Pero ¿sabes cuál es la responsabilidad? Mira, en esta mujer la responsabilidad de ella fue acercarse. Ella se movió para acercarse al Maestro. Reconoció que en él iba a encontrar la sanidad, la salud para su vida. Esa mujer tenía una fe genuina, una fe verdadera. Porque si él no la miraba, no le hablaba, no importaba. Porque sabía que solamente tocándolo bastaba. Pero además, ella no lo tocó y arrancó, sino permaneció cerca de él. Eso nos enseña a estar cerca de su presencia, cerca del Señor. Porque cuando el Señor preguntó, ella estaba ahí. Que hoy día podamos aprender que teniendo como una fe sincera, una fe genuina, teniendo la responsabilidad de acercarnos al Señor, Dios va a obrar en nuestras vidas. No es algo mágico, pero yo estoy segura que Dios va a escuchar tu ruego en este día. Así como vio la aflicción de esa mujer, el tormento. Ella había sido esclava por 12 años de una enfermedad. No sé hoy día de qué serás esclavo tú, pero yo confío en el Señor, el que tiene poder para libertar a los cautivos, que Él lo puede hacer. Te invito a orar por unos momentos y decirle muchas gracias, mi Señor. Reconocemos su poder, reconocemos su autoridad, reconocemos la grandeza, cómo usted se movió con esa mujer que tocó el borde de su manto. Que en nosotros, en el día de hoy, usted pueda encontrar esa fe genuina, esa fe verdadera. Que podamos ser responsables para acercarnos a usted, para buscarle y permanecer en su presencia. Solo usted tiene el poder para libertar, sanar, salvar. Lo reconocemos en nuestra vida y oro
para que muchas más personas puedan ser tocadas por usted. Tenga compasión de sus vidas. Reciba el honor, reciba la gloria, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Y ahora te invito a que puedas escuchar, disfrutar la reflexión de hoy. Bendiciones. Hola, muy buenos días. ¿Cómo se encuentran esta mañana? Una vez más, es un agrado llevar una reflexión de la palabra del Señor. En esta oportunidad vamos a concluir con el capítulo número 18. Hoy veremos la segunda y última parte de este capítulo, que va desde el versículo 12 al versículo 28. Pero antes de ir a la reflexión de esta mañana, vamos a pedir la intervención del Espíritu Santo en el mensaje, en la reflexión. Te invito a orar en este día. Padre, nos presentamos delante de usted, agradecidos, Señor, por cada cosa, Dios, que recibimos sin merecerlo. Y en este día le pido que me ayude a compartir su palabra, Señor, y también pueda hallar cabida en los corazones de los cuales o de quienes van a escuchar esta reflexión. Le doy muchas gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Y ya antes de ir a la segunda parte y última de este capítulo número 18, recordemos algo. En primer lugar, en el mensaje anterior vimos que el apóstol Pablo por fin se decide ir a los gentiles. Viendo tanta oposición de parte de los judíos, él hace una tremenda declaración y les dice: su sangre sea sobre vuestras cabezas, y ahora yo soy limpio, dice, de esa sangre, y me voy a los gentiles. Entonces vemos acá que por primera vez Pablo se va a centrar en el mandato o en la comisión que Dios le había dado. Y ahí entendimos también que cuando Pablo realiza esta declaración y toma esta decisión, vemos como las puertas se comienzan a abrir en el deseo que él tenía íntimo ahí en su corazón con respecto a que los judíos también pudiesen llegar a conocer al Mesías. Y vemos cómo es el caso, que llega a la casa de un hombre llamado Justo, el cual vivía al lado de una sinagoga. Y este hombre conoce al líder de la sinagoga, Crispo, el cual él y su familia llegan todos al Señor. Y ahí enfatizábamos qué maravilloso es cuando nos preocupamos de las cosas del Señor. Él se va a preocupar de las cosas que tú anhelas en tu corazón. Entonces, comenzamos con el capítulo 18. Veremos en primer lugar versículos 12 y 13. Ya este pasaje le he titulado Aprendiendo a depender de la voluntad de Dios. Damos lectura en el nombre del Señor. Dice así, versículo 12. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo: este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Aquí no está hablando contra la ley romana. Aquí lo que está hablando, de acuerdo a otra versión, dice que los estaba llevando a estos hombres a hablar contra la ley de Moisés. Y por eso vemos después y vamos a entender la reacción que tiene Galión con respecto a esta situación. Galión, que significa lechoso, procónsul romano de Acaya. Él había sido nombrado por el emperador Claudio. Claudio, recuerden que Claudio había firmado un decreto en el cual todos los judíos tenían que salir de Roma. ¿Ya? Continuemos. Versículo 14 dice: y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos: si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho, yo os toleraría. Versículo 15. Pero si son cuestiones de palabras y de nombre y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque no quiero ser juez de esas cosas. Y aquí entonces nos queda claro que
a la ley que ellos estaban refiriendo era la ley de Moisés, aunque aquí en la versión Reina Valera 1960 no termina, sino dice que a honrar a Dios contra la ley. ¿Ya? Entonces decimos acá que de acuerdo a esto, motivado por esto, la reacción que tiene este hombre, por eso él dice, yo no me involucro en estas cosas porque son problemas de ustedes. Esas cosas tienen que juzgarlas, tienen que verlas a ustedes. Yo no me presto para resolver ni participar de esto que no me corresponde. Versículos 16 y 17 dice, y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpearon delante del tribunal, pero Galión nada se le daba de ello. Entonces vemos acá que un hombre, en este caso Sóstenes, que era lo más probable que vino a reemplazar a Crispo, ¿cierto? Este hombre recibe un castigo por parte de estos hombres. Recordemos que la Escritura nos dice ahí, como le dijimos, que Crispo y su familia habían recibido todos al Señor y habían sido bautizados. Pero este Sóstenes que recibe este castigo, recibe esta paliza, lo más probable es que motivado por lo que le tocó vivir, dio un pie al costado. Pero lo vemos, o es mencionado en 1 Corintios capítulo 1, versículo 1, por Pablo, dice ahí, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. O sea, este hombre también pasó a ser parte de la familia del Señor. Mira qué maravilloso una vez que Pablo decide hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo se convierte en primer lugar, o cómo Crispo es tocado y toda su casa, y cómo posteriormente este otro líder de la sinagoga también se convierte al Señor? Continuemos, versículo 18 dice, mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Bueno, vemos acá que Pablo estaba terminando su periodo o su voto nazareo, porque el raparse la cabeza significaba que se había cumplido con este voto. Porque la idea de no cortarse el cabello es porque habían sido consagrados al Señor. Por eso no se cortaban el cabello, y eso lo puedes encontrar en el libro de Números capítulo 6. Veremos dos versículos ahí, el versículo 5 en primer lugar, tomados de la traducción, Nueva Traducción Viviente. Dice así, durante todo el tiempo que dure su voto, esta persona no se cortará el cabello porque es santa y apartada para el Señor. Se dejará crecer el cabello hasta que se cumpla el tiempo de su voto. Entonces podemos entender, debido a esto, que Pablo estaba cumpliendo o terminando con su consagración o con su voto nazareo. Versículo 18 dice, después el nazareo se afeitará la cabeza en la entrada del tabernáculo, tomará el cabello que dedicó y lo pondrá en el fuego, debajo del sacrificio de la ofrenda de paz. Mira, acá nos damos cuenta que Pablo aún continuaba con estas costumbres judías, a pesar de que era criticado. Por eso nos dice acá que después Pablo posteriormente va y tiene que ir a Jerusalén a cumplir este voto, o lo más probable, a cumplir con esta ofrenda. Versículo 19. Y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos. Entonces nos está diciendo acá que Priscila y Aquila los dejó ahí en Éfeso, y él continuó con su tarea. Versículo 20. Los cuales, dice, le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió. Y esto es maravilloso, aquí nos llama tremendamente a la atención. Vemos que acontece algo totalmente contrario a lo que el apóstol Pablo estaba acostumbrado cada vez que les predicaba a los judíos. ¿Qué le pasaba a Pablo? Era rechazado. Pero vemos acá, dice la Escritura, que entró en una sinagoga, discutía con ellos, pero dice que estos le rogaban
Pablo, por favor no te vayas, sigue con nosotros. Él dice que no accedió, o sea, se dio el lujo de decir, no, tengo que irme, sabiendo, amado, o entendiendo que el deseo de Pablo era que judíos llegaran al conocimiento del Mesías. Y esto le ruega que se queden. Es algo inusual que le acontece al apóstol Pablo. Y una vez más, esto nos lleva a reflexionar la gran diferencia que existe entre estar en la voluntad de Dios o no estar en la voluntad de Dios. Del momento que Pablo decide ir a los gentiles, que es su tarea, ese deseo íntimo que tenía él ahí en su corazón para que judíos llegaran al conocimiento del Señor, esto cambia drásticamente la situación de Pablo. Aquí le ruegan que se quede, en otros lugares lo echaban. Versículo 21 dice, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Pablo tenía una prioridad: cumplir con las 3 fiestas de peregrinaje, que era ir a Jerusalén, en las cuales los hombres se desplazaban del lugar donde ellos estuviesen y tenían que ir a esta fiesta. Recordemos que ir a Jerusalén y entregar un voto o esta ofrenda de Nazareo era uno de los 613 mandamientos que tienen los judíos. Y en ese tiempo recordemos que el templo estaba en pie. Entonces por eso Pablo tiene que ascender a Jerusalén. Y cuando hablamos de ascender estamos hablando de algo espiritual, de ascenso, de acercamiento al Señor. Pero agrega algo muy, muy importante. Dice, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. Y aquí una vez más nos confirma que Pablo estaba dependiendo completamente de la voluntad del Señor. Por eso les dice, volveré a ustedes si Dios quiere. No les dice, sí, dejen ir, pago la ofrenda, voy a cumplir con lo que tengo que hacer y después vuelvo. Si Dios quiere. Cada vez, amado, que realizamos esta declaración, estamos diciendo, Señor, acato o acepto tu voluntad para mi vida. Y ahora, aceptar la voluntad de Dios no solo nos prepara para recibir aquello que hemos pedido, sino también nos prepara para no recibir aquello que hemos pedido. Es decir, aceptar la voluntad de Dios. Porque sabemos, amados, y la premisa esta, que la voluntad de Dios para el hombre es lo mejor que nos puede acontecer en nuestra vida. Mira lo que dice Santiago, capítulo 4, versículos 13 al 16. Dice así, escúchenme ustedes los que dicen, hoy o mañana iremos a la ciudad, allí nos quedaremos todo un año y haremos buenos negocios y ganaremos mucho dinero. ¿Cómo pueden hablar así cuando ni siquiera saben lo que les va a suceder mañana? Su vida es como la niebla, aparece por un poco de tiempo y luego desaparece. Más bien deberían decir, si Dios quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Sin embargo, a ustedes les gusta hablar con orgullo, como si fueran dueños del futuro, y eso es muy malo. O sea, ¿qué nos está diciendo Santiago acá? Todo depende del Señor. Nosotros no sabemos qué va a acontecer mañana. Dios tiene nuestro futuro en sus manos. Creer que nosotros tenemos nuestro futuro en nuestras manos es un error. Cada vez, amado, que realizamos un plan, cada vez que proponemos algo, cada vez que planifiquemos algo, tiene que ir involucrado esto. Si Dios quiere, si es voluntad del Señor, se va a cumplir. Si es voluntad del Señor, eso que tú anhelas va a ser desatado. Pero si no es voluntad del Señor, no se va a cumplir. Pero ojo, Él también te va a preparar para que recibas esa respuesta negativa en la cual te dice, no es por ahí la cosa. Por eso es tan importante aprender a andar en la voluntad del Señor. La voluntad del Señor nos motiva, amado, nos motiva a entender
que Él desea lo mejor para nosotros. Y aceptarlo, amado, es importante. No aceptar la voluntad de Dios es andar triste, amargado. Muchas veces tu fe se ve deteriorada por esto. Y aquí Pablo nos enseña que desde el momento que él comenzó a aceptar la voluntad de Dios, ese deseo, ese anhelo que tenía en su corazón, comenzó a abrirse. Continuemos. De aquí en adelante, desde el versículo 22, Pablo va a comenzar con su tercer viaje misionero. Versículos 22 y 23 dice: habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia, de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Mira, Pablo comienza a repasar los lugares donde él había estado. Pero hay una palabra acá que es clave y dice confirmando. Y confirmar tiene que ver con asegurar o dar a alguien mayor firmeza, dar mayor seguridad. También confirmar tiene que ver con establecer, y establecer tiene que ver con echar raíces. Y esto de echar raíces nos habla de echar raíces ¿en qué? En lo que hemos creído. Cosa de estar firmes cuando venga la oposición. Cosa de estar firme cuando vengan los problemas. Cosa de estar firme cuando venga aquello que tú no esperas. Por eso, echar raíces es muy importante. Y eso es lo que hace aquí Pablo. Recorre estos lugares donde él ya había estado y comienza a confirmar a la gente en la fe en el Señor Mesías. En el fondo le está diciendo, echen raíces sólidas, no duden, lo que ustedes han creído es así. Continuemos. Desde el versículo 24, aquí aparece un hombre que se llama Apolos. Versículo 24 dice: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. En primer lugar, vemos que este Apolo era un hombre judío. Y se nos describe acá como una persona elocuente al hablar, muy letrada. Recordemos que en Alejandría se encontraba en ese tiempo la biblioteca más grande. Así que, lógicamente, era un hombre muy culto, muy letrado, sabía muchas cosas. Incluso ahí en Alejandría acontece algo muy importante. Se tradujo el Antiguo Testamento al griego. Y eso es conocido como la Septuaginta. Entonces era un lugar muy importante. Ahora se lee que Apolo era poderoso en la Escritura. ¿En qué Escritura? En los profetas, ¿cierto? En el Antiguo Testamento, en el Tanaj. En eso él era poderoso, era un estudioso de la Escritura. Versículo 25 dice: este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y aquí es muy importante cómo se cierra este versículo acá y dice, aunque. O sea, no tenía un conocimiento completo de la Escritura. Por eso hablamos que él era un experto en el Tanaj, en el Antiguo Testamento, pero no así en lo que Jesús ya había hecho. Por eso aún él sigue hablando y sigue compartiendo y enseñando el bautismo de Juan, pero aún no conocía el bautismo de Jesucristo. Estas cualidades que tiene este hombre las vamos a resaltar acá. En primer lugar dice que era instruido en el camino del Señor. O sea, era un docto en el Antiguo Testamento, leía la Escritura. También dice que era de espíritu fervoroso. Esto nos habla de una persona comprometida, de una persona decidida. Tenía revelación del Antiguo Testamento. Ahora, no sabemos si era un creyente o por la cultura de esa época o en ese lugar, era un estudioso solamente y le fascinaba la cultura hebrea. Pero sí nos damos cuenta que conocía el bautismo de Juan, el cual no hablaba precisamente del Espíritu Santo. Recordemos que el bautismo de Juan lo que buscaba era prepararnos para la venida del Mesías. Entonces podemos decir que él lo que estaba compartiendo era principalmente de Dios y no de Jesús. Versículo 26 dice: y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga,
Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Vemos acá que Priscila y Aquila se dieron el tiempo para escucharlo, dejaron que disertara, en ningún momento lo criticaron de acuerdo acá, sino que lo que hicieron ellos fue completar la enseñanza que él ya traía. Y dice que le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y cuando hablamos del camino de Dios, recordemos que uno de los primeros nombres que reciben los seguidores de Jesús era los del camino. Entonces dice que él comienza a hablar valientemente ahí en la sinagoga. En el fondo, Priscila y Aquila lo que hacen es completar el mensaje que Apolo traía. Como dijimos, Apolo estaba centrado en el bautismo de Juan, que nos habla de un Jesús que vendría. Pero Priscila y Aquila le están diciendo en el fondo, Jesús ya vino. Lo que hablaba Juan ya se cumplió. Versículo 27 dice, y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Y aquí vemos completamente claridad en este hombre. En primer lugar, vemos acá la importancia del discipulado. Qué importante la labor que realiza acá Priscila y Aquila. Cómo complementan la enseñanza que este hombre ya traía. Y dice que acá este hombre comenzó a ser de gran provecho para los que habían creído, los que habían llegado por gracia a la fe del Mesías. Porque ahí él se levanta, ya no solamente con lo que traía, no solamente con el Tanaj, sino que habla completamente del Mesías, de Jesucristo. Dice, porque él demostraba por las Escrituras que Jesús era el Cristo. ¿Te das cuenta cómo cambia acá? Cómo ahora Apolos es un hombre completo en las palabras del Señor. Entonces vemos acá cómo Dios, amado, aún sigue trabajando, ayudando a Pablo. ¿Por qué? Porque ¿con quién estaba hablando? ¿A quién le estaba refutando el mensaje Apolo? A los judíos. ¿Y cuál era la preocupación de Pablo? Que el mensaje llegara a los judíos. Entonces, una vez que Pablo descansa en el Señor, se entrega a la voluntad del Señor, mira lo que pasa. Dios le envía a Apolo para que Apolo siga yendo a la sinagoga y llevando el mensaje. Qué maravilloso es ver, amado, cómo Dios sigue haciendo lo que tú anhelas cuando tú estás en su proyecto, en su tarea, en su trabajo. Entonces Apolo lo que está diciendo acá, Jesús es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Jesús es el ungido que había de venir. Y esto es maravilloso. Y una vez más insistir, qué importante es estar en la voluntad del Señor. Ahora vemos que abiertamente Pablo puede descansar, porque aparte de cómo Dios le iba abriendo el camino, cómo llega a esa casa de ese hombre justo que vivía al lado de la sinagoga, como dijimos la semana pasada, esto no es una casualidad, estaba en los planes de Dios. Cómo se convierte Crispo, el principal de la sinagoga, y su familia, y son bautizados. Y cómo posteriormente Sóstenes, otro líder de una sinagoga, también recibe al Señor, el cual es mencionado en 1 Corintios capítulo 1, versículo 1. Pero ¿por qué acontece todo esto? Desde el momento que Pablo decide descansar en el Señor, decide obedecer la voz de Dios. Y también otra cosa que podemos resaltar en esta reflexión, qué importante es el discipulado. Qué importante que este hombre, Apolos, letrado, erudito, de mucho conocimiento, haya permitido ser discipulado, porque es otra cosa. Porque discípulo es todo aquel que se deja discipular o enseñar. Así que en esta mañana, eso es para concluir el capítulo número 18. Y quiero, antes de ir a la Escritura, antes de ya cerrar ahora,
que puedas repetir esta oración. Y esta oración es para todos aquellos que hoy dicen, así como Pablo: Señor, ya, dejo de luchar con mis fuerzas. Voy a hacer lo que usted me mandó a hacer. Y si en este día y el Espíritu Santo ahí te toca y tú decides entregar tu voluntad al Señor, te voy a pedir que repitas esta oración después de mí. Padre, en el nombre de Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Te abro mi corazón en este día para recibirte y te confieso como el Señor de mi vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Déjame orar. Padre, oro por todos aquellos que ahí valientemente se deciden hoy, tocados por el poder de tu Espíritu Santo, motivados por Él, a ser parte de la familia de Dios. Que tu bendita presencia los toque, los ayude ahí en los momentos difíciles. En cada situación esté con ellos, fortaleciéndolo, y como Pablo decía acá, y venga a establecerle, a confirmarle en esta nueva fe. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y iglesia, también quiero decirte qué importante es caminar en la voluntad del Señor. Dejemos de luchar por nuestras fuerzas, dejemos de hacer planes sin considerar al Señor. Que todo lo que hagamos, lo que planifiquemos personalmente, familiarmente, laboralmente, todos los proyectos que tú puedas tener, pasen, en primer lugar, por el dicto bueno del Señor. Señor, si Dios quiere, haremos esto o aquello. Y si no, aceptaremos tu voluntad. Y otra cosa importante, iglesia, el discipulado. Qué importante es ser discipulado. Discípulo es ser aprendiz de un maestro. Qué importante ser discipulado. Así como este hombre tan vehemente, elocuente, letrado, Apolo, sabía la Escritura, se sabía todo el Tanaj, pero le faltaba una parte. Y una vez que es discipulado por Priscila y Aquila, su mensaje cambia y comienza a revelar a Jesucristo. Así que en este día permíteme hacer una oración. Y si tú estás dispuesto, ahí donde tú estás, a decirle: sí, Señor, te entrego mi voluntad, te voy a pedir que repitas esta oración. Pero entregar su voluntad también significa que permitas ser discipulado por Él. Vamos a orar. Padre, oro por tu iglesia, oro por tus hijos en esta mañana, y todo aquel que en este día se rinda y deje de luchar con su fuerza, deje de, en su forma habitual, quizás como lo hace a diario, en sus planes sin considerarlo, hoy diga: Señor, si es tu voluntad, haremos esto o aquello. Si es tu voluntad, edificaremos. Si es tu voluntad, haremos este negocio, este otro negocio. Si es tu voluntad, haremos planes familiares. Si es tu voluntad, me casaré. Señor, entrego en esta hora, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesús, todo lo que tus hijos hoy puedan estar pidiendo. Y pido, Padre, que sobre todas las cosas hoy puedan rendir su voluntad delante de usted. Y también, Padre, oro para que podamos valorar su Escritura, su palabra, porque a través de ella somos discipulados. Conocemos, Señor, su carácter, conocemos sus atributos, conocemos sus enseñanzas. Gracias, Padre, le doy en este día, y pido que la obra del Espíritu Santo pueda ministrar cada hogar, cada familia, y nos ayude cada día, Señor, cada día que estamos acá en la tierra, Señor, fortaleciéndonos y estableciéndonos, como decía Pablo, con raíces sólidas en nuestra fe, en lo que hemos creído. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Eso es, que tengas una muy bendecida semana. A donde yo vaya siempre estás allí. Gracia que rodea mi debilidad.
nunca acaba.